En el misterioso reino del crimen organizado, las leyendas resuenan a través de los tiempos. La curiosidad rodea el enigmático destino del primer mafioso que rompió el impenetrable código conocido como la omertá. Susurros de poder, engaño y traición se entremezclan con la persistente pregunta: ¿qué ocurrió realmente cuando este audaz personaje se atrevió a desafiar el tácito juramento de silencio? En este vídeo desentrañaremos la historia del malogrado mafioso que rompió por primera vez la horripilante omertá. ¿Quién era Joseph Valachi? En las oscuras profundidades de los bajos fondos de la ciudad de Nueva York, un hombre surgió de las sombras, alterando para siempre el curso del crimen organizado. Nacido en la pobreza el 22 de septiembre de 1904, en las arenosas calles de East Harlem, los primeros años de la vida de Joseph Michael Valachi parecían destinados a la penuria. Su padre, un alcohólico violento, arrojó una nube oscura sobre su educación, llevando a Valachi por un camino traicionero. Poco podía imaginar que ese camino le llevaría a convertirse en el primer mafioso en romper el infame código del silencio, la omertá. El viaje de Valachi dio un giro fatal cuando se vio envuelto en la familia del crimen genovese, una de las fuerzas más formidables de la mafia italoamericana. No tardó en escalar posiciones y hacerse un nombre en el submundo criminal. Pero fue una condena por tráfico de drogas en 1959, la que pondría en marcha una serie de acontecimientos que sellarían para siempre el lugar de Valachi en la historia. Mientras cumplía su condena, Valachi se encontró entre rejas nada menos que con Vito Genovese, el despiadado jefe de la familia del crimen. La paranoia consumió a Valachi, convencido de que Genovese había enviado a un sicario para silenciarle. En un impactante acto de autopreservación, cometió un asesinato dentro de los muros de la prisión, y las consecuencias fueron nefastas. Condenado a cadena perpetua, Valachi se enfrentaba a un futuro confinado entre las frías e implacables paredes de su celda. Sin embargo, el destino tenía un plan distinto para Valachi. En un giro del destino, se transformó de criminal empedernido a testigo del gobierno, dispuesto a desvelar los secretos de la escurridiza mafia italoamericana. En 1963, Valachi rompió las barreras del silencio y salió a la palestra pública para revelar los entresijos de la secreta organización. Su apasionante testimonio ante un comité del Senado de Estados Unidos, conocido como las Audiencias Valachi, desveló un mundo oculto de rituales, operaciones y miembros. Las revelaciones de Valachi sacudieron los cimientos de la delincuencia organizada, proporcionando a las autoridades federales y al público en general las primeras pruebas concretas de la existencia de la mafia italoamericana. La mafia. Las raíces del término mafia se remontan a Sicilia, donde el adjetivo mafioso encarnaba la intrepidez, el espíritu emprendedor y el orgullo. La arrogancia de estos individuos resonaba por las estrechas calles, cautivando la imaginación de eruditos y criminales por igual. Una dicotomía de peligro y encanto era inherente a este origen siciliano. Al cruzar el Atlántico, la mafia italoamericana encontró un terreno fértil en Estados Unidos. Conocida por muchos nombres, mafia italoamericana, la mafia o, simplemente, Cosa Nostra, este grupo delictivo altamente organizado tomó forma en los empobrecidos barrios de inmigrantes italianos, y su influencia se extendió como un virus. Los barrios neoyorquinos de East Harlem, Lower East Side y Brooklyn fueron su cuna, pero su alcance se extendió mucho más allá de estas fronteras. Aunque los orígenes de la mafia estadounidense se remontan a la mafia siciliana, poco a poco fue forjando su propia identidad, distinta de la de su predecesora europea. Los campanos, calabreses y otros grupos criminales italianos de Estados Unidos se fusionaron con los mafiosos sicilianos, creando una mafia panitaliana que trascendía las fronteras regionales. Este imperio criminal, unido por intereses comunes, se extendió por todo el país y se dedicó a una amplia gama de actividades ilegales. En el corazón de la mafia estadounidense se encuentra el concepto de familia, aunque estas unidades no están necesariamente unidas por lazos de sangre. Cada organización criminal opera de forma independiente, dominando los territorios que le han sido asignados. Sin embargo, existe un notable nivel de coordinación, supervisado por la Comisión, una asamblea de los jefes familiares más poderosos. Juntos, dictan el curso del crimen organizado en la nación. La influencia de la mafia se deja sentir con más fuerza en el noreste de Estados Unidos, donde ejerce su dominio en grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia y Baltimore. Su presencia se extiende por todo el país, desde las metrópolis del medio oeste como Chicago, Detroit y Kansas City, hasta las soleadas costas de Florida y el brillo de Las Vegas. Aunque algunas familias pueden haberse desvanecido con el tiempo, sus descendientes siguen participando en operaciones delictivas, mientras que la consolidación ha dado lugar al dominio de poderosas familias del crimen en ciudades vecinas.
Inmersa en un mundo regido por códigos no escritos y sometida a una estricta jerarquía, la mafia estadounidense mantiene un control duradero sobre el crimen organizado. Sus famosas 5 familias, los Gambino, los Lucchese, los Genovese, los Bonanno y los Colombo, forjaron sus territorios y su influencia se extiende mucho más allá de los límites de las ciudades. Esta sociedad criminal altamente organizada orquesta una sinfonía de actividades ilícitas, navegando por un peligroso paisaje en el que se entrecruzan el poder, la riqueza y la violencia. Durante su estancia en la mafia, Valachi estuvo afiliado a la familia Genovese. Conocido como el West Side y considerado una de las legendarias 5 familias de la mafia estadounidense, este sindicato ha dejado una huella indeleble en el panorama criminal. Arraigada en la mente visionaria de Charles Lucky Luciano, la familia surgió en 1931 como la familia del crimen Luciano, adoptando más tarde el nombre de su formidable jefe, Vito Genovese. Su imperio se extendía por los bulliciosos muelles del West Side de Manhattan y controlaba los muelles y el legendario mercado de pescado de Fulton. Pero fue la enigmática figura de Vincent el Chin, Gigante, quien realmente dejó huella en el legado de la familia. Conocido como The Oddfather, Gigante orquestó una magistral farsa de locura fingida. Deambulando por Greenwich Village, vestido con un albornoz andrajoso y luciendo una barba descuidada, murmuraba incoherencias, un acto brillante para eludir las garras de la ley. Detrás de la fachada, la familia Genovese prosperaba, manipulando el panorama criminal en su beneficio. Como la más antigua y más grande de las 5 familias, el sindicato genovese se ha adaptado continuamente a los nuevos tiempos. Aprovechando las oportunidades que les brindaba el siglo XXI, se aventuraron en el fraude hipotecario durante la burbuja inmobiliaria, aprovechando la laxitud de la supervisión bancaria. Explotando el emergente ámbito de la tecnología, revolucionaron el juego ilegal, facilitando las apuestas a través de sitios web extraterritoriales y la vasta extensión de Internet. Curiosamente, aunque parecía que la familia genovese estaba cambiando tras la desaparición de Gigante en 2005, ha consolidado su posición como la familia más organizada y poderosa de Estados Unidos. Los rumores en los bajos fondos señalan a Liborio Barney, Bellomo como el actual jefe, que dirige con un manto de secretismo y se adhiere estrictamente al Código de Omertá, el código de silencio de la mafia y de no cooperación con las fuerzas del orden. A diferencia de sus homólogos, que han sucumbido a la presión de los informadores y se han vuelto contra sus familias, la familia genovese se ha mantenido inquebrantable. Esta lealtad inquebrantable ha reforzado la reputación de la familia y la ha convertido en una fuerza a tener en cuenta. Valachi. En los bajos fondos. En Nueva York, una banda conocida como los Minutemen se especializaba en robos por sorpresa, ejecutando sus atracos con tal precisión y rapidez que se ganaron su apodo. Al timón de sus audaces escapadas estaba Joseph Valachi, una estrella emergente en el submundo criminal de la ciudad. La reputación de Valachi creció a la par que su habilidad para la huida rápida. Con su habilidad para eludir las capturas, se convirtió en un valioso activo de los Minutemen. Pero el destino tenía otros planes para él. En 1921 fue detenido por robo a gran escala y 2 años más tarde tuvo que enfrentarse a las consecuencias de un robo frustrado. Declarado culpable de intento de robo, Valachi fue condenado a una pena en la infame prisión de Sing Sing. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado y fue puesto en libertad tras cumplir solo la mitad de su condena. A su regreso a las calles, Valachi descubrió que había sido sustituido como conductor de los Minutemen. Sin inmutarse, se dispuso a formar su propia banda de ladrones, decidido a labrarse su propio camino en el submundo criminal. No sabía que su viaje estaba a punto de dar un giro aún más intrigante. En la mafia estadounidense y siciliana, ser un hombre hecho es el máximo honor, un estatus reservado a los plenamente iniciados en el mundo clandestino del crimen organizado. Para conseguir este codiciado título, hay que ser descendiente de italianos y ganarse el patrocinio de un made man actual. La iniciación implica prestar el sagrado juramento de Omertá, jurando mantener el código de silencio y honor que define a la mafia. Una vez que un asociado se convierte en un hombre hecho, su rango dentro de la jerarquía de la mafia se eleva al de soldado. Esta distinción les distingue de los simples asociados, dándoles la oportunidad de ascender de rango, de soldado a capo regime, consigliere, subjefe y, en algunos casos, incluso jefe. Aunque términos como hombre de honor, hombre de respeto y amigo nuestro son comunes para referirse a los miembros de la mafia, también pueden aplicarse a asociados cercanos que trabajan estrechamente con la organización, pero no están oficialmente iniciados. El camino para convertirse en un hombre hecho suele denominarse coloquialmente ganarse los huesos o conseguir el botón,
lo que significa el sello definitivo de aprobación dentro de la mafia. 1930 fue un momento crucial en la carrera criminal de Valachi. Se presentó ante unos pocos elegidos, dispuesto a prestar el juramento que le ligaría para siempre a la mafia americana. La familia Reina, más tarde conocida como la familia Lucchese, dio la bienvenida a Valachi a sus filas como un soldado. Liderada por Gaetano Reina, esta familia se vio envuelta en la Guerra Castellammarese, una violenta lucha por el control del crimen organizado italiano en Estados Unidos. Valachi luchó junto a la familia Reina, alineándose con la facción liderada por Salvatore Maranzano contra las fuerzas de Joe Masseria. Se derramó sangre, las lealtades cambiaron y el poder pendió de un hilo. La guerra alcanzó su clímax cuando Masseria encontró la muerte aquel fatídico día de abril de 1931. Vencedor, Maranzano se proclamó capo di tutti i capi, es decir, jefe de todos los jefes. Y Valachi, leal hasta la médula, se convirtió en uno de sus guardaespaldas de confianza. Pero el destino quiso que el reinado de Maranzano durara poco. Las mareas del poder volvieron a cambiar cuando Charles Lucky Luciano orquestó el asesinato de Maranzano tan solo 5 meses después. Valachi, siempre adaptable, se alió rápidamente con la facción de Luciano y encontró un nuevo hogar en la familia Genovese, liderada por Vito Genovese. Bajo la tutela de Anthony Tony Bender, Strollo, Valachi volvió a asumir su papel de soldado. Sin embargo, los bajos fondos son un lugar volátil, donde las lealtades pueden desmoronarse y las traiciones acechan en las sombras. En 1953, Genovese, el jefe de Valachi, ordenó supuestamente el asesinato del mafioso Steven France. Valachi, encargado de llevar a cabo el crimen, se vio envuelto en una red de traiciones. Atrajo a France a su restaurante del Bronx, donde tuvo un trágico final a manos de Pasquale Pagano y Fiore Siano, sobrino de Valachi. El tumultuoso mundo del crimen hizo mella en Valachi. En 1959 fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de estupefacientes. Entre rejas, las motivaciones de Valachi empezaron a cambiar. Algunos especularon con que pretendía desenmascarar a la poderosa organización criminal que había empañado su vida. Otros sugirieron que buscaba la protección del gobierno mediante un acuerdo de culpabilidad, con la esperanza de eludir la pena de muerte por un asesinato que cometió mientras estaba encarcelado por sus delitos relacionados con los estupefacientes. La estancia de Valachi en prisión no estuvo exenta de horrores. Temiendo que Genovese hubiera ordenado su ejecución, Valachi se tomó la justicia por su mano. En un impactante acto de violencia, apaleó a un preso hasta matarlo, confundiéndolo con un miembro de la mafia contratado para matarlo. La paranoia le consumió, alimentada por la persistente amenaza de una recompensa de $100,000 por su cabeza, cortesía del propio Genovese. Las audiencias de Valachi. Cuando Valachi tomó la audaz decisión de cooperar con el Departamento de Justicia de los II.UU, encontró un improbable protector en el abogado William G. Hundley. Disfrazado con gafas oscuras y pelucas, Valachi fue llevado a reuniones secretas en el restaurante Roma. Hundley, que se había mostrado escéptico ante la mística de la mafia, confesaría más tarde: «Mis días con Valachi me convencieron de que la Cosa Nostra era lo más sobrevalorado desde el Partido Comunista». Poco se imaginaba que las revelaciones que Valachi estaba a punto de desatar sacudirían la nación. En un momento histórico, en octubre de 1963, Valachi subió al estrado ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del senador John L. McClellan. Se trataba de las audiencias de Valachi, un apasionante juicio que puso al descubierto los oscuros entresijos de la delincuencia organizada en Estados Unidos. El testimonio de Valachi no solo confirmó la realidad de la mafia, sino que popularizó el término Cosa Nostra, nombre con el que se conocería para siempre a la organización. Su valiente acto de romper el juramento de sangre provocó una conmoción en el submundo criminal y no dejó lugar a dudas de que el reinado de secretismo de la mafia se estaba desmoronando. Durante las audiencias de Valachi quedó al descubierto el verdadero alcance de la delincuencia organizada estadounidense. Se levantó el velo sobre las famosas 5 familias y su intrincada jerarquía, revelando el funcionamiento interno de la mafia y de su poderoso órgano de gobierno, la Comisión. En el centro de la investigación estaba el insidioso papel del crimen organizado en el tráfico de heroína, una nefasta red que se extendía desde los campos de adormidera de Oriente Próximo hasta la devastadora adicción que se apoderaba de las comunidades estadounidenses. El senador McClellan comprendió la urgente necesidad de afrontar este problema de frente y declaró que las audiencias tenían por objeto proporcionar información vital para la acción legislativa y concienciar a los ciudadanos, instándoles a unir sus fuerzas a las de las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia organizada.
El primer testigo en subir al estrado fue el fiscal general Robert F. Kennedy, un hombre muy versado en el funcionamiento interno de los sindicatos criminales. Expuso los esfuerzos del Departamento de Justicia para poner freno a la vasta mala conducta que generaba miles de millones de dólares en beneficios ilícitos. Kennedy reconoció el papel crucial desempeñado por las leyes federales interestatales sobre el juego, promulgadas tras una investigación previa del Congreso sobre el crimen organizado que habían allanado el camino para importantes éxitos policiales. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de promulgar nuevas leyes, incluidas las escuchas telefónicas en casos de crimen organizado y la concesión de inmunidad a testigos clave, para desmantelar estas redes delictivas con mayor eficacia. Kennedy subrayó la importancia del próximo testimonio de Joseph Valachi, haciendo hincapié en que era la primera vez que un infiltrado, un miembro bien informado de la jerarquía del crimen organizado, se atrevía a romper el código de silencio del AMPA. El fiscal general arrojó luz sobre las violentas repercusiones del tráfico de estupefacientes de la Cosa Nostra, relatando escalofriantes casos de asesinatos, suicidios y despiadados actos de intimidación que acompañaban a sus operaciones delictivas. También reveló la insidiosa práctica de los préstamos extorsivos en efectivo, una táctica empleada por estos cárteles para controlar negocios legítimos y ejercer su dominio a través del miedo y la violencia. Tras el testimonio de Kennedy, se preparó el escenario para que los principales responsables de la aplicación de la ley de la ciudad de Nueva York compartieran sus experiencias en la lucha contra la delincuencia organizada. El comisario de policía, Michael Haw Murphy, y el vicecomisario, Leonard Reisman, ofrecieron una visión de la implacable batalla contra los sindicatos del crimen. A pesar de sus éxitos en el desmantelamiento de diversas empresas delictivas, los sindicatos se adaptaron continuamente, desarrollando sofisticados métodos de juego y ampliando sus fuentes de ingresos, en particular mediante la distribución de estupefacientes. John J. Shanley, jefe de la Oficina Central de Investigación del Departamento de Policía de Nueva York, se adentró en la difícil tarea de recopilar información sobre los capos de la Cosa Nostra. Sus astutas estrategias y sus meticulosos esfuerzos por distanciarse de las actividades delictivas hacían ardua la tarea de exigirles responsabilidades. Sin embargo, el testimonio de Shanley puso de relieve la determinación de las fuerzas del orden para desenmarañar la intrincada red de la delincuencia organizada y llevar ante la justicia a estos despiadados criminales. Custodiado por un batallón de 200 US Marshals, Valachi legó al edificio del Capitolio, símbolo viviente de la gran importancia que se daba a su testimonio. Ante los rumores de que se había puesto un precio muy alto por su cabeza, Valachi se convirtió en la primera persona en la historia de los CEUU, a la que el gobierno ofrecía protección a cambio de su revelación, y lo hizo. En un electrizante despliegue de valentía, Valachi desentrañó meticulosamente la intrincada organización y estructura de las 5 notorias familias del crimen de Nueva York. Con la ayuda de las fuerzas del orden, elabora detallados organigramas que desvelan los nombres, rostros e interconexiones de la jerarquía criminal, asombrando al país con la magnitud del problema. La familia genovese sola, con su red enredada de empresas criminales, abarcó un asombroso 142 individuos. Pero el testimonio de Valachi no fue una mera recitación de nombres y títulos. Fue una escalofriante exposición de una vida impregnada de violencia y miedo. Reveló los delitos que había cometido, delitos que le habían impulsado a las oscuras entrañas de la mafia. Cuando el senador McClellan preguntó a Valachi por qué no había abandonado simplemente la organización, su respuesta fue escalofriante. Una vez que estás dentro, no puedes salir, te cazarán. El despiadado control de la mafia era ineludible, y Valachi sabía que su única esperanza de supervivencia residía en la cooperación con las fuerzas del orden. A lo largo de varios apasionantes días, Valachi desveló los secretos de las familias del crimen, desvelando las capas de sus ceremonias de iniciación, su código de silencio, su sangriento historial de asesinatos y sus lucrativas operaciones de tráfico de drogas. Habló de su reclutamiento en los bajos fondos durante una tumultuosa guerra entre bandas, relatando el ascenso de los jefes, los cambios de lealtades y las oscuras tramas de venganza que se desarrollaban a puerta cerrada. El testimonio de Valachi lo transformó en el rostro del gángster estadounidense, cautivando a la nación y situando el problema del crimen organizado en el primer plano de la conciencia pública. Pero las palabras de Valachi no fueron las únicas. Otros testigos dieron un paso al frente para corroborar sus impactantes revelaciones. El Departamento de Policía de Nueva York confirmó la coherencia de los relatos de Valachi, mientras que jefes de policía de Detroit, Chicago, Tampa y Buffalo compartieron sus propias experiencias desgarradoras con el insidioso alcance de la delincuencia organizada. Sus testimonios colectivos pintaron un sombrío panorama de
un imperio criminal que extendía sus garras a todas las facetas de la vida estadounidense, desde los estupefacientes ilegales y la prostitución hasta el juego y el soborno político. A medida que las revelaciones de Valachi se desarrollaban a través de las emisiones televisivas, la nación se quedaba paralizada. El submundo, antes oculto en las sombras, quedaba ahora a la vista de todos. Después, las audiencias de Valachi formaron parte de una investigación exhaustiva sobre los problemas de fondo que asolan Estados Unidos: la adicción a los estupefacientes, su tratamiento y rehabilitación. El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, o PSI, no dejó piedra sin remover, recogiendo testimonios de prestigiosas instituciones y expertos como la Asociación Médica Americana y la Universidad Estatal de Wayne. Los hechos que presentaron fueron contundentes. El gobierno federal solo contaba con 2 hospitales que ofrecían tratamiento a drogadictos, y había una grave carencia de sistemas de seguimiento y apoyo en todo el país para quienes intentaban liberarse de la adicción. El 4 de marzo de 1965, el PSI publicó un informe bipartidista, un documento que causaría conmoción en todo el país. En sus 135 páginas, el informe dejaba al descubierto la cruda realidad del crimen organizado y el tráfico ilícito de estupefacientes. Exhortaba a la acción legislativa, proponiendo una serie de medidas para combatir las nefastas actividades de los sindicatos criminales. Las recomendaciones eran ambiciosas y de gran alcance e incluían disposiciones sobre inmunidad a cambio de testimonios, revisión de las leyes sobre escuchas telefónicas, tipificación como delito de la intimidación de testigos, reclusión civil de los toxicómanos y colaboración para detener el flujo de drogas ilegales procedentes de México. Sorprendentemente, muchas de estas recomendaciones se convirtieron en ley. La Ley Ómnibus para el control del crimen y la seguridad en las calles de 1968, firmada por el presidente Lyndon B. Johnson, introdujo medidas como las órdenes de intervención telefónica y regulaciones más estrictas sobre las armas de fuego, elevando la edad mínima para la compra de armas a 21 años. La Ley de Control de Armas de 1968 reguló aún más el comercio interestatal de armas de fuego mediante el establecimiento del sistema de licencias federales de armas de fuego. En 1970, el presidente Richard Nixon firmó la Ley de Control del Crimen Organizado, que incluía la innovadora Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, RICO, por sus siglas en inglés. Esta ley preveía penas severas y condenas separadas para los delitos subyacentes y los delitos de chantaje, enumerando 35 delitos como actividades de chantaje. La lucha contra el crimen organizado no terminó ahí. Las audiencias de Valachi impulsaron la adopción de medidas por parte del Ejecutivo, con el fiscal general Robert F. Kennedy a la cabeza. Se crearon oficinas de campo de la Fuerza Federal de Lucha contra el Crimen Organizado. Se incrementó el número de abogados de la sección de Crimen Organizado y Chantaje del Departamento de Justicia. Y las escuchas telefónicas y las concesiones de inmunidad se convirtieron en herramientas cruciales para obtener testimonios incriminatorios. El relato personal de Valachi, conocido como The Real Thing, se convirtió en fuente de inspiración para la icónica novela de Mario Puzo, El Padrino. Tras el asesinato del presidente Kennedy, surgió una nueva batalla que pretendía desmantelar el poderoso control del crimen organizado en suelo estadounidense. Las audiencias de Valachi quedaron eclipsadas por este trágico suceso, pero su impacto resonaría en los pasillos del poder durante años. Robert Kennedy, fiscal general de Estados Unidos, fue el impulsor de la guerra del gobierno contra la mafia, pero su posición se debilitó con el asesinato de su hermano. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos respondió a las impactantes revelaciones de Joseph Valachi con la aprobación de 2 leyes históricas que reforzaron los estatutos federales contra el crimen organizado y el juego. Estas medidas se diseñaron para ayudar a la Oficina Federal de Investigación, popularmente conocida como FBI, en su implacable lucha contra la insidiosa influencia de la mafia. La Ley Ómnibus de Control del Crimen y Calles Seguras de 1968 marcó un antes y un después en la historia de las fuerzas del orden. Concedió el uso de la vigilancia electrónica por orden judicial, permitiendo a las autoridades penetrar en las actividades clandestinas de los delincuentes implicados en delitos específicos. Esto marcó un cambio significativo en las tácticas, dotando al FBI de poderosas herramientas para combatir el crimen organizado. La Ley RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, de 1970, allanaría el camino para que el FBI construyera casos sólidos contra los líderes de las familias tradicionales del crimen, dando lugar a una oleada de condenas de alto nivel en la década de 1980. La contribución de Valachi fue más allá de las propias audiencias. Instado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,
escribió un extenso manuscrito en el que relataba sus 30 años de carrera delictiva. El manuscrito, titulado The Real Thing, pretendía arrojar luz sobre los bajos fondos y ayudar a las fuerzas del orden. Sin embargo, su publicación se enfrentó a una fuerte oposición, con la Liga Antidifamación Italoamericana, argumentando que perpetuaría estereotipos étnicos negativos. A pesar de los planes iniciales de publicar las memorias de Valachi, el fiscal general Nicholas Katzenbach dio marcha atrás tras una reunión con el presidente Lyndon B. Johnson. La decisión avergonzó al Departamento de Justicia, pero no silenció la historia de Valachi. El escritor Peter Maas, que había dado a conocer la historia de Valachi en The Saturday Evening Post, publicó un relato en tercera persona basado en sus entrevistas con el famoso informador. Este relato constituyó la base del libro The Valachi Papers, que llegó a las librerías en 1968. Tras el testimonio de Valachi, el otrora impenetrable muro de la omertá comenzó a desmoronarse. Los mafiosos, ante la perspectiva de ir a la cárcel, buscaron la forma de salvarse. En un giro extraordinario, antiguos aliados se volvieron unos contra otros, buscando reducciones de condena a cambio de su testimonio condenatorio. Un ejemplo de ello fue Sammy el Toro Gravano, un subjefe que expuso valientemente los oscuros secretos de su jefe, John Gotti, revelando una serie de asesinatos a sangre fría. La vida después de Valachi. Joseph Valachi, el primer testigo dispuesto a sacar a la luz los oscuros entresijos de una organización criminal letal, se encontró en una situación precaria. A cambio de su innovador testimonio, el gobierno federal le concedió un privilegio único, pero con un coste. Valachi ya no estaba confinado en una celda normal, sino en una lujosa suite con aire acondicionado en El Paso, Texas. Se trataba de un espacio que en su día albergó a reclusos que esperaban la silla eléctrica, un escalofriante recordatorio del peligro al que se había enfrentado. Sin embargo, las comodidades que recibió no pudieron curar las heridas de su pasado. El peso de sus revelaciones, la carga de su cooperación, le pasaron factura. Valachi estaba profundamente atormentado por los problemas y errores de su pasado. Se sentía abrumado por sus emociones y pensamientos, y, en un momento dado, incluso intentó acabar con su propia vida. Valachi falleció en prisión el 3 de abril de 1971, de un ataque al corazón. Fue enterrado 4 días después en el cementerio Gate of Heaven de Lewiston, Nueva York. Si te ha gustado esta apasionante historia de valentía y miedo, haz clic en una tarjeta de tu pantalla para ver vídeos similares.